No dice nada más. Estamos en contacto ahora con Camilo Arratia. Él es sociólogo, es investigador y activista especializado en inclusión digital de internetbolivia.org. He dicho bien, Camilo, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Sí, exactamente, todo muy atinado. Bueno, hay una pregunta que te haces, Camilo. Dice, ¿prohibir educa? Y eso es lo que nos remueve un poco el piso, porque creo que toda prohibición siempre tiene su gran parte de injusta, no es para todos, todos no la cumplen, en fin, hay una serie de cosas. Y en este caso, el artículo 45 de esa es como todos los años se hace esta resolución ministerial del Ministerio de Educación y es la 001. Ahora es la 0001, con la cual se guía el trabajo del ámbito escolar fiscal y particular en nuestro país. Y ahí está el artículo. ¿Qué opinas sobre ello? ¿Es bueno? ¿Se puede prohibir y educar? Muchas gracias primeramente por la invitación. Y claro, suena un poco contradictorio y bueno, y te iba escuchando en unas propuestas que muestran que va a haber todo digital, que se está haciendo un esfuerzo para que toda la población esté conectada, áreas rurales, se está hablando de Starlink, se está hablando de colocar antenas en áreas rurales. Pero ¿cuál sería el fin, no? Si justamente esta resolución, que es la primera que siempre hay en cada inicio de periodo educativo, eh, suena un poco contradictorio en el sentido de que la resolución es muy ambigua porque muestra y dice que está prohibido el uso de celulares para estudiantes y docentes eh, en aula, digamos, ¿no? Entonces yo escribo y comento que sí podría tener como cierta coherencia en el sentido de evitar distracciones o algo, pero también muestra un poco de incoherencia en el sentido de que si buscamos ser un mundo digital, un país conectado mucho más de lo que ya estamos, ¿por qué en el núcleo que es la educación, las unidades educativas, se da esta prohibición? Y sobre todo me preocupaba bastante en el sentido de que muchas veces los que obedecen más al pie de la letra estas resoluciones son los de colegios públicos, ¿no? No tanto así, tanto el privado, que tienen que obedecer igual la norma. Sin embargo, los de escuelas públicas tienden a ser muy rajatabla, ¿no? Entonces ahí empezamos con problemas como que se prohíbe llevar, lo decomisan, los docentes tampoco, y volvemos a una suerte anterior de educación, que no digo que está mal, pero hay colegios privados que, aunque esté así la norma, sí tienen laboratorios de computación, sí tienen instalaciones, sí tienen tal vez tablets para los estudiantes, donde ellos obviamente esta normativa no les afecta, lo pueden prohibir de uso personal, pero tienen las herramientas de poder usar en laboratorios, ¿no? Y es preocupante que las escuelas públicas que no tienen la infraestructura, no tienen laboratorios, queden prohibidos, ¿no? Entonces, yo me cuestionaba y me preguntaba, ahora que va a haber antenas y conexión en todo el área rural, ¿basta con poner la antena? Pues claramente no, ¿no? Hay mucho que hilar, hay que ver, por ejemplo, que los estudiantes se conectan más desde el celular, de que no todos tienen computadora en casa, de que posiblemente hay solo un equipo en casa. Entonces, hay la cuestionante, o sea, hay la conexión, hay la antena, pero no es solo eso, ¿no? Estar en internet, no es eso conectarse, ¿no? Y por eso hablamos un poco de que debería haber una perspectiva en todas las políticas públicas, de soluciones de educación, del ministerio, con una mirada de inclusión digital, no simplemente con una mirada de conexión y normativa a rajatabla. Bueno, y también está eso, Camilo, de el docente, el maestro que enseña, que tendría que buscar algún camino para, es decir, hace un tiempo me tocó dar clases y nos propusimos junto con los estudiantes el utilizar el Internet de los celulares de una manera que sea beneficiosa para todos. Entonces,
buscábamos un tema, yo buscaba un tema y lo proponía al aula para que se investigue. ¿Y dónde investigaban? En el celular, ¿no? ¿Y qué aparecía? Lo primero que aparecía antes, ahora aparece la inteligencia artificial, pero antes aparecía Wikipedia. Y la propuesta era corregir lo que estaba mal en Wikipedia. Se buscaba los errores de Wikipedia respecto, por ejemplo, a la historia de Bolivia, y entonces se corregía con el celular. Se decía, eso que están viendo ahí en su celular está mal. Hay que corregir, y si alguien puede entrar a Wikipedia y corregirlo, mejor. Y entonces se anotaba en la pizarra cuál era el error y cuál era lo verdadero. Esa es una forma de interactuar y así deberían plantearse, creo yo, el uso del celular. No que todo el tiempo estés con el celular, no sería una maravilla, que esté, no una maravilla, sino sería un gravísimo error que todo el tiempo, los 40 minutos que dura una clase, estemos usando el celular, ¿no? Un momento de esos, nada más. Pero pueden haber otras tantísimas alternativas, ¿no? Exactamente. De hecho, es un reto para los profesionales en educación el poder realmente plantear planes educativos, planes de clase que involucren el uso de tecnología para poder estar a la par de lo que hacen los estudiantes, ¿no? Yo creo que un error que se comete desde la educación muchas veces es negar que los estudiantes están usando las herramientas tecnológicas, ¿no? Ellos usan, ahora por ejemplo tú mencionabas que al poner el buscador ya ni siquiera te sale las páginas web, te sale la inteligencia artificial de Ujú. entrada, la inteligencia artificial generativa. Los estudiantes están usando eso, ¿no? Ujú. Entonces ahí el docente, ¿cuál es la herramienta? Es poder explicar y decir, yo conozco las herramientas que ustedes están usando y uso eso a favor en el aula para poder hacerles un ejercicio y puedan tener un uso crítico. Tú Claro. mismo lo decías, por ejemplo, ahora si prohibimos totalmente que los docentes innoven sus clases ya negándoles el uso de celular y los estudiantes tampoco puedan usar la herramienta, volvemos dos, tres pasos atrás, ¿no? Cuando sería muy interesante que en una clase de lenguaje, por ejemplo, el docente les enseñe a verificar la información, algún ejercicio parecido a lo que tú mencionabas, Mm. ¿no? Que les diga, mira, esta es una noticia falsa y esta es una noticia Claro, verdadera, busquen en su claro. celular. Y listo. Y lo chequean y aprenden a chequear la información, que hay mucha desinformación en TikTok, en redes sociales, todo. Y con un ejercicio simple, ellos ya tienen esta educación. Pero ahora volvemos y coartamos. A mí lo que me preocupa bastante es que esta prohibición sea muy a rajatabla en ciertas unidades y establecimientos y los estudiantes saliendo de casa saliendo del aula van a seguir usando las herramientas, pero ya no bajo una supervisión a nivel educativo, Mm. ¿no? Porque en la casa a veces, muchas veces no hay alguien que les supervise para hacer las Mm. tareas, ¿no? Mm. Entonces, pienso que hay que tener la oportunidad, hay que innovar en las clases y en vez de bozar y pensar que no están usando ciertas herramientas, hay que mostrarles que sabemos que usan y como docente tienes que realmente estar a la par y mejorar el plan de clase, ¿no? Mm. Y tristemente dependerá mucho depende cada director cómo interpretará esta normativa para ver si van a seguir innovando o van a ir a lo antiguo, ¿no? Porque Mm. también hay docentes flojitos que no les gusta innovar, Ah, ¿no? bueno, Entonces se claro, van a agarrar de claro. esta normativa para hacer dictado, por ejemplo, ¿no? Hay, Entonces hay es de todo, complicado, hay de es todo. vivir en otra época, pero que tenemos que estar a la par. Exactamente. Bueno, tengo unos avisos en este momento, Camilo, y en un par de minutitos estamos otra vez. Ya regresamos con La Tarde en Directo. Seguimos conversando con Camilo Arratia, que es investigador, activista especializado en inclusión digital de internetbolivia.org. Camilo, en esto hay que ser muy claro. El artículo 59 de esa resolución 0001 quebrado 2026 tiene 3 parágrafos. En el primero dice uso de medios tecnológicos. La comunidad educativa tiene la obligación y responsabilidad de uso adecuado a los equipos de computación otorgados para el desarrollo curricular. Estos son las computadoras del colegio.
El parágrafo 2 dice: los directores de unidades educativas y los gobiernos autónomos municipales coordinarán acciones para el mantenimiento de equipos de computación en unidades educativas fiscales y de convenio. Y el 3, que es lo que en este caso nos interesa, dice: el uso de medios tecnológicos por parte de los estudiantes y maestros en el aula será exclusivo de apoyo al desarrollo curricular. Esta es una ventanita que en mi criterio se abre. No dice el uso de celulares, dice el uso de medios tecnológicos, y creo que ahí están los celulares, ¿no? Es una pequeña ventanita por la cual se podría hacer lo que estábamos hablando antes, ¿no? Una especie de combinación entre estudiantes y docentes para no ser tan secantes como que está prohibido el uso de celulares, ¿no? De hecho, sí, algunos directores con los que hemos trabajado como Internet Bolivia nos mencionaban que se van a agarrar de ese artículo para poder seguir enseñando y usando. Sin embargo, hay que ser todavía críticos de que precisamente Mm, tú pones medios tecnológicos, no explícitamente celulares, pero el celular es un medio tecnológico, ¿no? claro. Y como te había mencionado, hablar de salas de computación, salas equipadas, que el municipio se haga cargo. Es idealístico, ojalá se logre, se destine recursos, pero en la practicidad muchas unidades educativas tienen todavía la falencia y tienen otras prioridades, ¿no? Entonces no van a poner una sala de computación, no van a poner tablets. Entonces, ¿quién tiene que usar el celular? Tienen que usar los chicos, los mismos estudiantes, el mismo docente. Hay muchos docentes comprometidos que llevan sus propios equipos, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, pero ya queda un poco ambiguo y hay que tener cuidado con eso. Ya lo que Sí. me gustaría remarcar, que no se entiende un poco igual desde la mirada de la inclusión digital, es que actualmente vivimos como una cuarta revolución industrial en el que la inteligencia artificial, automatización, ha calado todos los aspectos, ¿no? Entonces Mm, hay que dejar muy en claro que la tecnología no es la de la materia de técnica tecnológica, ¿no? No es el deber de la materia de computación o solo de algunas materias que se asoman a lo técnico para algunos colegios, por ejemplo, que tengan BTH. Es mm, para todas las materias, ¿no? Entonces un estudiante de lenguaje, de biología, de de todo. mate, sube, por ejemplo, ahora la inteligencia artificial el problema, las respuestas y simplemente copia, no razona. Sí. ¿No? Entonces no hay esta mirada crítica, ¿no? Entonces yo creo que hay que reflexionar, hay que intentar ver esta normativa, hay que ver, ojalá los directores realmente usen mejor este artículo, el 59 que tú mencionas, y no tanto así el anterior, pero hay que ver una mirada de que la tecnología está en todas las materias, ¿no? O sea, está Sí. transversal a todos. No Y en la podemos solo vida, darle la atribución al laboratorio o a una materia. y en la vida, Camilo, aquí hay una cosa. La tecnología en los hogares tiene distintos niveles, ¿no? A veces los mayores alguna vez saben más que los menores. A partir de los 15 años hacia abajo, los padres se pueden todavía imponer sobre lo que ves y lo que tienes en el celular. De ahí para arriba ya eso es incontrolable. ¿No será mejor en los colegios de privados y fiscales educar en todo lo que significa el tener hoy un mundo con esta tecnología que a veces es tan peligrosa, por eso de la trata y tráfico de personas, las estafas, una serie de el internet profundo ese que al que se puede meter cualquier persona que se interese un poquito en cómo llegar ahí. ¿No será mejor educar a defenderse para defenderse de todo eso que significa de malo que tiene la tecnología actual? Exacto, José Luis. Le has dado un punto clave porque en ese sentido, y por eso pongo prohibir educa, porque se educa en todos los sentidos de vivir en un mundo digitalizado, ¿no? Muchas veces nos centramos, así como nos centramos solo en una materia, en una aplicación, en la parte bien automática, ¿no? De que sepa bloquear el celular, de que sepa buscar el navegador, todo. Mm, Cuando también tenemos que educar los riesgos que conlleva vivir en una vida digital, ¿no? Y parte de lo que escribo también refleja que han incrementado los casos o se han visibilizado más los casos de violencia digital, ciberbullying, trata tráfico, el grooming, ¿no? Que bueno, actualmente mm, más bien ya está normado y ya es considerado un delito.
Entonces, ¿y dónde aprendemos eso, no? O sea, se aprende, tiene que aprenderse en casa, los papás tienen que hacer el acompañamiento, Mm. pero gran parte de la vida de los adolescentes y de los jóvenes se da en las aulas, ¿no? Sí. La mitad del día la viven ahí. Entonces, los docentes también tienen que estar capacitados y tienen que poder hacer el acompañamiento de seguirse así, ¿no? Entonces, desde mediar, desde charlar, por ejemplo, yo sé y estoy seguro que tienen todos los papás grupos de papás en WhatsApp, los estudiantes tienen su grupo de estudiantes en WhatsApp y qué lindo sería que a través de normativa interna del colegio, no tanto tal vez así a unas de solución ministerial, se establezcan normas claras de cómo deberían ser estos grupos de WhatsApp. Eso no es controlar, no es que pongas al director en el grupo de WhatsApp, pero les das una ventanilla de recomendaciones en torno a valores, en torno Mm, a mm. cuidarnos, el autocuidado de cómo debería ser un grupo de WhatsApp para que todos tengamos un entorno digital sano también, ¿no? Así como la violencia física es real, la violencia digital también es real, ¿no? Entonces, Mm. y por eso me extrañaba de que un artículo así o que prohibamos o que vayamos así, realmente se olvida de muchas aristas de lo que es vivir en un mundo digital, ¿no? Mm. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Hoy es el primer día de clases. A ver, sería muy bueno hacer una evaluación sobre este tema de la prohibición de celulares, a ver cómo va. No tengo más tiempo, Camilo, pero te comprometo para seguir hablando de este tema y un poquito más seguido. ¿Te parece? Claro, cuando quieras, Juan Luis, un gusto y un abrazo y que tengan buen inicio de clase.